Ante la solución de cualquier problema, de cualquier circunstancia que queramos resolver en nuestra vida, es nuestra actitud. El pecado es una situación muy grave en nuestras vidas por cuanto el pecado nos elimina de la gracia de Dios, de la gloria de Dios y nos lleva hacia una condenación eterna. Mas, sin embargo, el Señor está dispuesto a abrir ese camino de salvación y a llevarnos por un camino diferente hacia la vida eterna. Pero todo eso va a depender de nuestra actitud hacia lo que el Señor nos ha ofrecido, pero también nuestra actitud hacia nuestro propio pecado. Si queremos seguir abrazando nuestro pecado o si queremos arrepentirnos, eso va a depender de la actitud que nosotros pongamos ante esta situación que domina a todo el ser humano. Estamos en la enseñanza número 5 de la doctrina de la expiación. El versículo Salmo 51:2 con el título La actitud correcta del pecador. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es el Salmo 51, el Salmo escrito por el rey David cuando pecó con Betsabé en el adulterio y fue confrontado por el profeta. Entonces él se arrepintió, reconoció su pecado y escribió este maravilloso salmo de arrepentimiento, donde demuestra cómo debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando reconocemos nuestro pecado delante del Señor. El rey David fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. No por las cosas malas que hizo, por los pecados o los errores que él cometió, sino porque él siempre estuvo dispuesto a arrepentirse y enmendar los pecados que hubo en su vida. Y yo creo que esa es la actitud correcta que nosotros debemos de tener cuando reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, que nosotros tenemos que proceder con una actitud de humillación, con una actitud correcta, para que el Señor pueda llevarnos hacia una completa restauración y nos dé todos los recursos para poder darle solución a esa situación de nuestra vida. Él decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque el pecado trae contaminación al corazón. El pecado trae ataduras a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, que si no damos solución, si no resolvemos esa situación de pecado en nuestro corazón, eso nos va a llevar a estados de pecado cada vez más profundos, cada vez más fuertes, que nos va a traer grandes perjuicios tanto en esta vida presente, en la tierra, como también y sobre todo la más grave es que si morimos en nuestros pecados, sufriremos la condenación eterna. Salmo 130, versículos 3 y 4 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El reconocimiento de que el pecado es un asunto grave en nuestras vidas y de saber de que si el Señor lo único que ve en nosotros es el pecado, puesto que la expiación se trata de eso, de cubrir nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una de las funciones es cubrirnos para que el Señor no mire nuestros pecados. Y que es una forma, digamos, de ocultar nuestros pecados para que en su gracia Él pueda darnos la provisión, los recursos para poder
levantarnos, porque este versículo dice que si el Señor mira nuestros pecados, nadie se podrá mantener delante de Él. Entonces hay una forma de cómo esos pecados pueden ser cubiertos, y es a través de la expiación. Pero se necesita una actitud correcta del pecador, de reconocer su pecado, de pedirle: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, y de decirle: Señor, cúbreme de esos pecados y límpiame de ellos. Deuteronomio 9:27 dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Moisés estaba orando eh, por el pueblo de Israel, y Moisés estaba orando al Señor y le decía: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios les había dado una promesa acerca de su descendencia, acerca de sus hijos, acerca del pueblo de Israel, que el Señor los iba a tomar como un pueblo para Él, y iba a establecer la promesa de su reino, y de que en Él, a través de ellos, se iba a levantar el Mesías. Y por eso Moisés decía al Señor: no mires la dureza de este pueblo. Lo que Moisés estaba diciendo era: Señor, cubre los pecados de este pueblo, teniendo conocimiento acerca de lo que es el valor de la expiación, puesto que a través de Moisés se había establecido la ley, y dentro de la ley se hablaba mucho de lo que es la expiación que cubre el pecado. Por eso Moisés decía al Señor, le pedía con todo su corazón de que no mirara la dureza del pueblo, ni la impiedad, ni el pecado, pidiéndole que cubriera esa parte del pueblo, para que el Señor pudiera seguir haciendo la obra de restauración en la vida de cada uno de ellos. Salmo 51:9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Esta es la esencia de la expiación, es que el Señor esconda su rostro de nuestros pecados. Pero claro, se necesita un elemento para que el Señor pueda esconder su rostro de nuestros pecados, y ese es el sacrificio de la expiación. Nuestro Señor Jesucristo proveyó ese sacrificio para que nosotros pudiéramos tener ese beneficio de cubrir nuestros pecados, pero también de llevarnos a un estado de limpieza, de borrar los pecados de nuestras vidas. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa es la actitud del pecador. Cuando reconoce su pecado, la actitud es: Señor, no mires mi pecado. Señor, sobre todo cuando ya Dios nos ha dado la revelación, el conocimiento de la expiación y del sacrificio de nuestro Señor, y nos ha dado la fe en ese sacrificio, tenemos que proceder y dar un paso más, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo solamente es efectivo en nuestras vidas cuando nosotros tenemos la actitud correcta delante de Dios acerca de nuestro pecado. Y ese versículo de 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario la confesión para que la expiación se pueda hacer una realidad en nuestra vida. Porque Él ha prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, que si nosotros nos arrepentimos, entonces Él va a perdonarnos y nos va a limpiar de toda maldad. Y en esa promesa, Él es fiel y es justo, de que si Él dio esa promesa, Él lo va a hacer. Cuando nosotros cumplimos con nuestra parte de confesar nuestros pecados, de apartarnos de ellos, y de realmente tener una
un arrepentimiento y una conversión. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es uno de los mejores ejemplos de un pecador para alcanzar la justificación y el favor de Dios. Es que reconocer su pecado, cuando dice estando lejos, está reconociendo su pecado porque el pecado nos aleja de Dios. Dice que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, porque en él empezó a operar la humildad, la humillación delante de Dios. Se golpeaba el pecho, significa que él sentía ese dolor por haber ofendido al Señor, por haber quebrantado la ley de Dios y eh, procedió correctamente ante su pecado. Y tenía esta petición: Dios, sé propicio a mi pecador. Reconociendo que había una ira sobre su vida. Propiciación significa apaciguar la ira de Dios, y eso a través del sacrificio de la expiación se apacigua la ira de Dios. La expiación cubre el pecado y en esa acción de cubrir el pecado, entonces se hace una propiciación también para quitar, apaciguar la ira de Dios de sobre nuestras vidas.